el último avance de la segunda parte de Kokoro de Natsume Soseki. El mal de mi padre avanzaba inexorablemente hacia su desenlace final, pero parecía vacilar antes de dar el último paso y asestar el golpe definitivo. Cada noche, toda la familia nos acostábamos pensando en la sentencia del destino y con la pregunta, ¿será esta noche o mañana? Mi padre no sentía ninguna clase de dolor a que nosotros pudiera hacernos sufrir. En ese sentido, no era muy difícil cuidarle. Por precaución, siempre había alguien turnándose para estar despierto a su lado. Fuera de esto, el resto de la familia se acostaba a la hora de siempre y cada uno en su habitación. Una noche que por alguna razón no podía conciliar el sueño, pensé haber oído gemir al enfermo. Me levanté para asegurarme. Esa noche estaba de guardia mi madre, pero ella, al lado de mi padre, dormía profundamente apoyada en su brazo doblado a modo de almohada. También mi padre estaba muy tranquilo, como si lo hubieran sumido en un profundo sueño. De puntillas, volví a la cama. Yo compartía el mosquitero con mi hermano. El marido de mi hermana, en cambio, que recibía trato de huésped, ocupaba él solo la mejor habitación, una estancia apartada. Lo siento por Seki, que está quedándose tantos días sin poder volver a su casa, dijo mi hermano. Seki era el apellido de nuestro cuñado. Bueno, pero puede permitirse seguir aquí porque no está tan ocupado, ¿verdad? Pero en cambio, lo tienes peor, ¿no? Tanto tiempo aquí. Aunque lo tengo peor, ¿qué le vamos a hacer? Esto de nuestro padre está por encima de todo. Mi hermano y yo, que dormíamos uno al lado del otro, charlábamos así antes de dormirnos. En la cabeza de mi hermano y en la mía existía la misma convicción. Nuestro padre no tenía ninguna esperanza. También pensábamos que si no iba a vivir, era mejor que el fin llegara cuanto antes. Era como si estuviéramos acechando su muerte. Nuestro deber filial, sin embargo, nos impedía reconocerlo. Así todos sabíamos muy bien lo que pensaba el otro. Padre todavía parece que cree que va a curarse, dijo mi hermano. Ciertamente había razones que me hacían compartir la impresión de mi hermano. Por ejemplo, si era anunciada la visita de algún vecino, nuestro padre siempre insistía en recibirla y no dejaba de decirle lo mucho que lamentaba no haberle podido invitar a la fiesta de mi graduación. Incluso añadía que cuando se curase de su enfermedad, haría esto y lo otro. La verdad es que me alegro por ti de que te haya suspendido tu fiesta de graduación. En la mía, vamos, qué mal la pasé. Mi hermano me despertó aquellos recuerdos y me reí con cierta amargura, recordando el aspecto de la fiesta animada por el alcohol. Me vino también la imagen desagradable de un padre insistiendo a sus invitados para que comieran y bebieran. No éramos exactamente hermanos que mantuvieran términos muy íntimos. De pequeños nos peleábamos y a menudo yo, el menor, acababa siempre llorando. La diferencia en los estudios que uno y otro habíamos elegido reflejaba la diferencia de nuestros caracteres. Siendo yo estudiante universitario, especialmente después de conocer a Sensei, cuando pensaba en mi hermano que vivía tan lejos, siempre me lo representaba como una clase de persona ruda y primaria. Además, como no le había visto desde hacía mucho, él vivía lejos. El tiempo y la distancia lo habían alejado todavía más de mí. Aún así, al verle después de tanto tiempo, el cariño fraternal parecía brotar de forma natural entre nosotros. Tal vez las circunstancias de este encuentro eran las responsables de que surgiera este sentimiento. Es decir, ante un padre común y agonizante, y estando los dos a la cabecera, era natural, en fin, que nuestra relación se estrechara. ¿Qué vamos a hacer ahora?, me preguntó mi hermano. Yo le respondí preguntándole a su vez cosas que no tenían nada que ver con su pregunta. ¿Qué pasará con la herencia y la casa? No sé, padre no ha dicho nada aún, pero bueno, sumando todo, no debe de ser mucho dinero.
Mi madre, por su parte, seguía preocupada por el silencio del sensei. ¿Todavía no te ha llegado ninguna noticia? Me preguntaba con molesta insistencia. ¿Y quién es ese tal sensei? Me preguntó mi hermano. Te lo dije el otro día, ¿no? Le respondí. Me desagradó que mi hermano me preguntara por algo que había olvidado tan rápidamente. Bueno, sí, que te lo vi, pero añadió que no se había enterado bien de quién era Sensei, pese a haberme oído hablar sobre él. Tampoco yo tenía ninguna necesidad de que entendiera bien quién era. Aún así, me disgusté. Pensé que otra vez mi hermano había vuelto a revelar su verdadera naturaleza. Mi hermano creía que, como yo mostraba respeto a esa persona llamándole Sensei, tenía que tratarse de alguien socialmente importante, como mínimo un profesor universitario o algo así. Si no fuera famoso ni trabajara en nada, ¿qué valor podría tener tal persona? La forma de pensar de mi hermano era, en ese punto, exactamente igual a la de mi padre, pero con una diferencia. Mi padre sacaba la rápida conclusión de que Sensei no hacía nada porque no sabía hacer nada, mientras que mi hermano opinaba que las personas que, pudiendo hacer algo, no les daba la gana de hacer nada, es porque es un inútil. No está bien ser egoísta, dijo mi hermano. Vivir sin hacer nada es engañar a la sociedad. Si uno tiene alguna capacidad, tiene que hacerla útil al máximo. Tuve ganas de preguntarle si de verdad entendía el sentido de la palabra egoísta y añadió, pero bueno, si consigues algún trabajo por medio de él, pues no tengo nada que objetar. Padre también creo que se alegrará por ello. Sin haber recibido una carta de Sensei, yo no podía compartir el optimismo de mi hermano, ni tampoco tenía el valor de confesar la verdad. Tras la precipitada conclusión de mi madre y de haberlo pregonado a los cuatro vientos, yo ya no podía ahora negarlo así de repente. Seguí por tanto a la espera de la famosa carta de Sensei, aunque sin sentir el apremio de mi madre. Y recé para que esa carta trajera la noticia sobre el trabajo que tanto esperaban todos en mi casa. Mi padre, que estaba muriéndose, mi madre, que ansiaba tanto calmarle, mi hermano, con su opinión de que si no trabajaba no era una persona, e incluso mi cuñado, mi tío, mi tía, en fin, todos a los que había que contentar. De esa manera, para lograr esa posición material de la que hasta entonces me había desinteresado, yo debía ahora luchar hasta el límite de mis nervios. Cuando mi padre vomitó una extraña sustancia amarilla, me acordé del peligro del que me habían advertido Sensei y su mujer. Tanto tiempo acostado, no me extraña que el pobre tenga el estómago destrozado. Y mi madre, quien dijo esto, mirándolo a la cara, se me hizo un nudo en la garganta ante su ingenuidad. Cuando me quedé solo con mi hermano, me dijo, ¿has oído? Se refería a las palabras que había dicho el médico momentos antes de marcharse. No me hacía falta que el médico me explicara nada, sabía bien el significado de esos vómitos. Por cierto, ¿no tienes intención de establecerte aquí en el pueblo y administrar la propiedad familiar? Me preguntó mi hermano, volviendo ligeramente la cabeza hacia mí. Yo no contesté nada. ¿Qué va a hacer madre aquí sola? Añadió mi hermano. Estaba claro que a él no le importaba en absoluto que me fuera pudriendo lentamente en medio de los olores de la tierra. Si lo que quieres es leer libros, lo puedes hacer muy bien aquí en casa. Además, no te hará falta trabajar. No está mal para ti, ¿no crees? ¿No eres más bien tú quien debería volver a casa e instalarse aquí? Pregunté yo. ¿Cómo voy a ser yo? Exclamó, negándose en redondo a la idea. Todo su cuerpo rebosaba deseos de llevar una vida activa. Si no eres tú, tendremos que pedírselo al tío, pero de madre debemos encargarnos uno de los dos. El problema principal será si va a estar dispuesta a moverse de aquí, dije yo. Fue así como los dos discutíamos en vida de nuestro padre acerca de lo que ocurriría después de su muerte.
Mi padre empezó a delirar. Lo hacía en ocasiones, con la voz entrecortada y sin mediar nada, decía cosas como: disculpe, general Nogi, me siento avergonzado. Sí, claro, claro, yo también iré enseguida detrás de usted. A mi madre estas frases le daban miedo. Ella quería que estuviéramos todos constantemente a la cabecera de nuestro padre. En momentos de lucidez, mi padre se mostraba fuertemente triste, pero al vernos a todos juntos parecía cobrar ánimos. Cuando recorría la habitación con su mirada, si no encontraba a mi madre, no dejaba de preguntar: ¿y Omitsu? Y aunque no lo preguntara, sus ojos lo decían. Entonces yo me levantaba y salía a llamarla. Cuando mi madre entraba a la habitación, dejando lo que estaba haciendo, y preguntaba qué quería, él a veces no decía nada y solo la miraba. Otras veces pronunciaba palabras sin sentido. En otras ocasiones decía cosas dulces como: Omitsu, te agradezco tanto todo. En tales momentos mi madre se deshacía en lágrimas. Entonces parecía acordarse de lo distinto que era mi padre cuando estaba sano. Ahora dice estas cosas tan tiernas, pero antes era muy duro. Y contó cuando él le pegó en la espalda con una escoba. Mi hermano y yo, que habíamos oído muchas veces contar esa historia, esta vez y a la vista de las circunstancias, recibíamos el relato de nuestra madre con cierto fervor, como si nos regalara recuerdos de un padre ya difunto. Mi padre, pese a tener ante sus ojos la sombra tenebrosa de la muerte, aún no había manifestado nada que se pareciese a un testamento. ¿No convendría preguntarle ahora que hay tiempo?, dijo mi hermano mirándome. Bueno, contesté yo. Pensaba que no sería muy bueno para el enfermo sacar este asunto. Incapaces de decidir entre nosotros, consultamos con nuestro tío. Nuestro tío expresó vacilación y movió la cabeza. Sería una lástima que se muriera antes de decir lo que quiera decir sobre este tema, pero apremiarle nosotros tampoco estaría bien. Antes de que pudiéramos llegar a una decisión, nuestro padre cayó en un estado de coma. Mi madre, con su candor de siempre, creyó que se trataba de un simple sueño y se alegró. Qué bien que pueda quedarse dormidito, tan tranquilo. Así será más fácil cuidarle. De vez en cuando el enfermo abría los ojos y preguntaba por ciertas personas. Eran personas que siempre habían estado a su cabecera hasta hacía un momento. En su mente había algo oscuro y otro lúcido. El lado lúcido se asemejaba a un hilo blanco con el que se cosían a regulares puntadas los espacios oscuros. Era natural que mi madre se equivocara y tomara el estado de coma por un sueño normal. También empezó a trabársele la lengua. En ocasiones remataba al final de una frase con un murmullo incoherente que hacía imposible que le entendiéramos, pero cuando empezaba a hablar siempre lo hacía con una voz fuerte, una voz impropia de un enfermo en coma. Naturalmente nosotros teníamos que hablarle en un tono mucho más alto que lo habitual, acercando los labios a su oído. ¿Te sientes bien? ¿Si te enfriamos la cabeza? Sí. Le cambié la almohadilla hidráulica con ayuda de la enfermera y puse sobre su cabeza la bolsa con hielo nuevo. Mientras que los trozos del puntiagudo hielo de la bolsa se asentaban sobre su cabeza, yo la sostenía suavemente sobre la piel de la amplia frente de mi padre. Fue en ese momento cuando mi hermano se acercó desde el pasillo y me entregó una carta sin decir nada. La recibí con la mano izquierda que tenía libre y enseguida me sentí intrigado. Pesaba tanto. Tampoco venía en un sobre corriente, ni su volumen era tal que pudiera contenerse en uno ordinario. Venía envuelta en un papel fino, con las juntas cuidadosamente pegadas. Al dármela a mi hermano, me di cuenta de que era una carta certificada. Le di la vuelta y vi el nombre de Sensei escrito en letras discretas. Como no podía soltar la otra mano, incapaz de abrirla, me la metí en la escotadura del kimono. Ese día el estado del enfermo parecía haber empeorado. Cuando me levanté para ir al servicio, me crucé en el pasillo con mi hermano.
¿Dónde vas?, me preguntó con el tono de un centinela y añadió: lo veo bastante mal, así que tienes que estar a su lado todo el tiempo posible, ¿de acuerdo? Estaba de acuerdo, de modo que sin tocar siquiera la carta volví a la habitación del enfermo. Mi padre preguntó a mi madre por los nombres de las personas que allí estaban. Ella se los fue nombrando. A cada nombre mi padre asentía con la cabeza y cuando no asentía, mi madre se lo repetía. Es fulano de tal, ¿has entendido? Muchas gracias por cuidarme, dijo mi padre y volvió a entrar en coma. Los que estábamos alrededor de la cabecera nos quedábamos un rato mirándole en silencio. Después uno se levantó y se fue a otro cuarto. Otro hizo lo mismo. En tercer lugar, yo también me retiré a mi cuarto. Deseaba abrir la carta, aquella carta que había deslizado por la pechera de mi kimono. Podría hacerlo igualmente al lado del enfermo, pero la carta parecía demasiado larga para leerla allí de un tirón. Necesitaba disponer de un tiempo especialmente dedicado a eso. Rompí el sobre, desgarrando el papel de fuerte fibra que servía de envoltorio. Lo que había dentro eran como cuartillas cuadriculadas, escritas a mano ordenadamente. Para facilitar el envío estaban dobladas en cuatro. Doblé el revés, estas hojas para poderlas leer mejor. Mi corazón se asustó pensando en qué me diría Sensei en tantas hojas y con tanta tinta. Al mismo tiempo me inquietaba lo que podría ocurrir en la estancia del enfermo. Tenía el presentimiento de que si empezaba a leer la carta antes de terminarla iba a pasarle algo a mi padre o seguramente mi hermano o mi madre o tal vez mi tío iban a llamarme. No podía leerla con la tranquilidad deseada. En ese estado de inquietud leí solo la primera página. Decía así: en una ocasión en que me preguntaste sobre mi pasado, no tuve el valor de contestarte. Ahora, sin embargo, creo que he conseguido la libertad precisa para revelártelo claramente. Pero esa libertad, si yo esperara hasta tu vuelta a Tokio, podría perderse. Es simplemente una clase de libertad convencional. Por lo tanto, si no la utilizo ahora que puedo, podría para siempre perder la ocasión de mostrarte mi pasado y tú perderías la oportunidad de sacar una lección de mi experiencia. Además, aquella promesa mía resultaría ser una mentira. Por todo esto, me veo obligado a escribírtelo en lugar de decírtelo de viva voz. Al leer hasta aquí comprendí la razón de haber escrito una carta tan larga. Jamás había pensado que Sensei iba a escribirme para hablarme de mi puesto de trabajo o para buscarme una situación económica, pero ¿por qué este Sensei, al cual no le gustaba escribir, sentía ahora ganas de escribirme tan extensamente y de revelarme ese pasado? ¿Por qué no podía esperar a que yo volviera a Tokio? Pero esa libertad, y si yo esperara a tu vuelta a Tokio, podría para siempre perder la ocasión de mostrarte mi pasado. En mi cabeza revolvía estas frases. Me resultaba penoso desentrañar su sentido. De repente me golpeó la ansiedad. Quise seguir leyendo. Oí entonces el grito de mi hermano reclamándome desde la habitación del enfermo. Me levanté asustado y corrí por el pasillo hacia donde estaban todos. Estaba resignado a enfrentarme a lo peor. Durante mi ausencia de la habitación del enfermo, había venido el médico con la idea de aliviarle. Le iban a efectuar otro lavado intestinal. La enfermera descansaba de la guardia de la noche anterior y estaba acostada en otro cuarto. Mi hermano, sin experiencia en estos cuidados, estaba perdido. Al verme dijo: ven, échame una mano, y se sentó en su lugar. Yo ocupé su puesto y coloqué el papel encerado bajo las nalgas de mi padre. El aspecto de mi padre pareció relajarse un poco. El médico se quedó unos 30 minutos sentado a su lado hasta comprobar el efecto de la irrigación. Después, prometiendo volver más tarde, se fue tras advertirnos de que le llamásemos con carácter de urgencia si ocurría algo. Volví a salir de la habitación sabiendo que el desenlace podría presentarse en cualquier momento. Me retiré otra vez a mi cuarto para leer la carta de Sensei. De ninguna manera, sin embargo, era posible estar tranquilo. Sentía que si me sentaba a la mesa de estudio, mi hermano habría de volver a llamarme con otro grito en cualquier instante.
El temor a que aquella llamada podría ser la última hacía temblar mis manos. Hojeaba sin sentido la carta del sensei y mis ojos recorrían los ordenados caracteres encuadrados dentro de la cartilla, pero no tenía la tranquilidad necesaria para leerlos, ni siquiera para hojearlos. Pasé una tras otra las cuartillas hasta la última con la idea de dejarlas sobre la mesa dobladas tal como estaban antes. Fue entonces cuando por casualidad mi vista cayó sobre una de las últimas frases. Cuando esta carta esté en tus manos, yo ya no estaré en este mundo. Habré muerto. Entonces bruscamente caí en la cuenta. El corazón, que hasta entonces se me agitaba sin parar, me pareció que se me había quedado helado. Me puse a hojear las páginas hacia atrás y a leer frases sueltas en una y en otra. Ansioso por enterarme al instante, intenté penetrar con la vista en los caracteres que parecían bailar ante mis ojos. Lo que deseaba comprobar era simplemente la seguridad de Sensei. Su pasado, ese pasado oscuro que una vez prometió contarme, era totalmente innecesario para mí. Hojeando la carta al revés y al no hallar fácilmente la información que necesitaba, doblé impacientemente las hojas de la extensa carta. Fui otra vez a la puerta de la habitación del enfermo para ver su aspecto. Había más tranquilidad de la que yo esperaba. Con una señal de la mano, llamé a mi madre. Sentada allí con cara de cansancio y expresión de impotencia, le pregunté, ¿cómo sigue? Parece que aguanta, me respondió. Me planté ante mi padre y le pregunté, ¿qué tal después de la lavativa? ¿Te sientes mejor? Asintió y dijo claramente, gracias. Su mente tenía más conciencia de lo que hubiera imaginado. Salí de la habitación y volví a la mía. Miré el reloj y consulté el horario del tren. De repente me levanté con una decisión tomada. Me ajusté el obi, metí la carta de Sensei dentro de la manga del kimono, salí a la calle por la puerta de la cocina y como en un sueño fui corriendo a la casa del médico. Quería que me dijera claramente si mi padre resistiría 2 o 3 días más. Iba a pedirle que le pusiera alguna inyección o algo para que aguantara un poco más. Por desgracia el médico no estaba. Yo no tenía tiempo de esperarle, tampoco la tranquilidad de hacerlo. Rápidamente llamé a un carruaje y pedí al cochero que me llevara corriendo a la estación. Tomé un papel y en la pared de la estación escribí a lápiz una nota dirigida a mi madre y a mi hermano. Era una nota muy sencilla, pero me pareció eso mejor que nada. Le pedí al cochero que la llevase a mi casa de inmediato y con el mismo impulso que me había llevado hasta la estación, pegué un salto y subí al tren que iba a Tokio. Una vez en el vagón de tercera clase que se movía con estrépito, saqué la carta de Sensei de la manga del kimono y por fin me puse a leerla desde el comienzo hasta el final.